Sarah Hoffman fue una suerte del vidente que se suicidó en 1979. Sin embargo, antes de aquel lamentable incidente y según ella relató, en sueños, una misteriosa entidad o energía le dijo que tenía que volver y terminar su vida en la Tierra para ver el fin de esto y contarlo a la humanidad. Esta vista panorámica de la Tierra apareció y luego empezó a acercarse más y más, como si estuviera en el espacio y volara hacia ella, señaló. Yo sabía que esto debería de ayudarme a tomar una decisión de volver a la Tierra, a mi vida terrible, porque una parte de mí quiso volver al mundo de los espíritus hermosos o al paraíso, y otra parte de mí sintió la necesidad de volver a mi cuerpo y cambiar mi vida. Era una especie de tira y afloja, y lo que yo iba a ver debería de ayudarme a entender qué ocurría si volvía a mi cuerpo de arcilla. Según declaró, en ese entonces los sucesos los veía en una especie de cinta de video en movimiento de avance rápido. Ahí pudo asimilar y ver de forma clara y perfecta, mientras se acercaba a la Tierra, según dijo. Y a continuación, la realidad de los distintos países en el futuro. Independientemente si resultan creíbles o no, te recuerdo que el dato lo pongo yo y tú pones el criterio. Comenzamos. No sabía muy bien qué países eran, pero cuando miré esas tierras, instintivamente sabía qué países eran. Yo miraba el Oriente Medio y vi un misil que voló desde Libia, a lo mejor se refiere a Líbano o Siria, y golpeó Israel produciendo una gran nube en forma de hongo. Yo sabía que el misil era realmente de Irán, pero la gente de Irán había estado escondiéndolo en Libia. Yo sabía que era una bomba atómica. Casi inmediatamente los misiles comenzaron a volar de un país al otro, rápidamente extendiéndose por todo el mundo. También vi que muchas explosiones nucleares no vinieron de misiles, eran bombas de alguna clase que estaban en tierra. Yo sabía que en el futuro habría una guerra nuclear en todo el mundo y así es como esto comenzaría. Entonces, mi foco cambió de Oriente Medio a América. Entendí que estuve a punto de ver algunas cosas que conducirían al holocausto nuclear que yo acababa de atestiguar. Mi mirada en el continente de Norteamérica se centró en la costa oriental y luego en Nueva York. Vi a Nueva York con todos sus edificios y personas. Entonces vi a algunos edificios altos derrumbarse provocando un humo enorme, escombros y polvo en todas partes. Vi a una mujer con una niña en uno de los edificios que se derrumbaron. La señora tenía el pelo oscuro por delante de sus hombros rizados hacia adentro un poco. Ella tenía un traje formal beige, los talones de un color ligeramente más oscuro, quizás un color bronceado. Sin gafas. La niña parecía tener aproximadamente 6 o 7 años con el pelo castaño corto, por debajo de la barbilla. Ellas corrían juntas, agarradas de la mano por el edificio entre el humo pesado y el polvo, lo que les obligó a soltarse de la mano y de esa forma se separaron. La niña estaba aterrorizada y yo podía oír a la niña gritar mamá, mamá una y otra vez. No sé si ellas sobrevivieron o murieron. Yo todavía puedo ver la cara de la señora claramente y podría identificarla si la viera en una fotografía. O pudiera describirla a un artista para que la pintara. Pregunté si un terremoto hizo que los edificios se cayeran, no me dio esa impresión, pero no sé lo que provocó que los edificios colapsaran. La siguiente cosa que sentí, más que ver, era que poco después de esto no había ningún comercio, ninguna compra, me impresionó que no había economía. La economía había fallado casi completamente y casi nadie tenía dinero. La siguiente cosa que vi era a la gente enfermando y muriendo. Vi esto en particular en 4 ciudades, Nueva York, Los Ángeles, San Francisco y Salt Lake City. La enfermedad comenzaba con la aparición de ampollas blancas, unos del tamaño de monedas de 10 centavos en manos y cara. Esto rápidamente se desarrolló en llagas hinchadas blancas y ampollas. Muchos murieron en poco tiempo, tal vez 24 horas. También vi a otras personas con sangre en su nariz, boca, ojos y oídos.
Esto comenzó como un virus de la gripe y se extendió muy rápidamente, más rápido que la otra enfermedad de ampollas blancas. La gente que tenía esta enfermedad murió aún más rápidamente. Se extendió por todos los Estados Unidos. Había cientos de miles de personas enfermas con estas dos enfermedades. Yo sabía que había varias enfermedades diferentes, pero al principio principalmente estas dos vino de pequeños contenedores que habían sido traídos a los Estados Unidos. Estos contenedores eran de 1/4 de galón y me impresionó que la gente que los llevaba los dejaba caer en el suelo cerca de la muchedumbre. La gente se infectaba sin darse cuenta. En estas ciudades, cuando la enfermedad se extendió, la gente trató de huir de las ciudades al campo. Había un caos completo en estas ciudades y una avería de la sociedad normal. No había ninguna electricidad en ellas, pero no sé por qué razón. Había coches amontonados en todas partes, bloqueando carreteras. La enfermedad comenzó a extenderse más allá de estas ciudades iniciales. Cuando esta gente huía de las ciudades, había pandillas que los atacaban y los mataban. En las ciudades que fueron golpeadas por la enfermedad, había un caos completo, saqueos, amotinamientos, asesinatos, una ruptura completa. Parecía como si las personas hubieran enloquecido. Sentí que la electricidad había fallado en todas partes ahora y que nada funcionaba. No había ninguna comunicación en ninguna parte del país. No funcionaba nada, ni radios ni televisores. Miré a la gente tirar piedras en escaparates para robar televisores y pensé que estaban realmente locas porque ya no volverían a funcionar. Inmediatamente, cuando miré esto pasar en los Estados Unidos, brinqué atrás al Oriente Medio y vi la misma cosa en Israel, las mismas llagas, y me di cuenta que era el mismo tipo de enfermedad o dolencia ocurriendo allí. De alguna manera sabía que las enfermedades que se habían utilizado en los Estados Unidos también se estaban utilizando en Israel. Esto duró durante solo un instante y estuve de vuelta en los Estados Unidos. Hubo un invierno tremendamente largo que duró hasta el verano. Esto agarró a cada uno de improviso y el hambre comenzó a llegar. Realmente, el largo invierno solo aumentó el hambre enormemente, porque el hambre había estado ya en progreso debido a tormentas, sequías, inundaciones y otras plagas que habían estado pasando durante los últimos años hasta llegar el invierno largo. Pareció entonces que el año después del invierno largo era cuando todo comenzó a bajar colina abajo muy rápidamente, o las cosas se precipitaron una encima de otra. El sentido del tiempo, aunque no lo tenía muy claro, veía varias cosas que parecieron pasar todos al mismo tiempo o muy cerca uno del otro. Durante y después del invierno largo, la enfermedad se extendió en todas partes y aumentado en su severidad. La economía había desaparecido completamente y la electricidad también. Había un caos completo y la anarquía por todas partes de los Estados Unidos. No había ningún gobierno, solo una avería total. No había ningún alimento en absoluto. Vi a la gente tratar de conseguir comida y fui completamente infundida en el pánico porque no había ninguna comida. Había tanta hambre que vi a la gente cavar en la tierra buscando gusanos para poder comer. También, durante este tiempo me di cuenta que había muy poca agua y que casi toda el agua estaba envenenada, de modo que si una persona bebiera agua conseguiría enfermar y morir. Muchos lo hicieron sabiendo que ellos morirían, pero tenían tanta sed. Mucha gente pareció enloquecer y andaban en cuadrillas matando a la gente solo por placer. Otros mataban por comida o por otras cosas, pero la gente que mataba solo por matar era absolutamente terrible. Ellos parecían bestias, animales completamente fuera de control cuando violaban, saqueaban a la gente y luego las quemaban y mataban. Los vi entrar en casas donde la gente con sus familias se escondían allí y los violaban y mataban. Había tal miedo y odio en la gente, familias, mujeres, los maridos, que el lazo amoroso ya no importaba, era una cuestión de supervivencia. Los maridos matarían a sus mujeres y niños por comida o agua. Las madres matarían a sus hijos. Era absolutamente horrible más allá de la descripción. Pareció que el aire estaba lleno del humo de los muchísimos edificios y ciudades quemadas. Cuando miré la escena de caos, destrucción y humo, noté que había estas pequeñas zonas iluminadas dispersadas por todas partes de los Estados Unidos. Había, yo adivinaría, aproximadamente 20 o 30 de ellas. Noté que la mayor parte de estos sitios de la luz estaban en la parte occidental de los Estados Unidos, con solo 3 o 4 en el este. Estos sitios de luz parecían brillar en la oscuridad y agarraron mi atención, y entonces me concentré en ellos, preguntando, ¿qué son estas cosas? Entonces pude ver que eran personas que se habían reunido y estaban de rodillas y oraban. La luz venía de ellos y me di cuenta de que representaba su bondad y amor.
Entendí que se habían reunido por su seguridad y que se preocupaban más por los demás que de ellos mismos. Algunos de los grupos eran pequeños, con solamente un centenar de personas más o menos, pero en otros grupos parecían ser varios miles. En estas ciudades de luz había comida y compartían sus alimentos con todo aquel que se uniera a ellos y a sus grupos. Había paz y seguridad en los grupos. Ellos estaban viviendo en tiendas de campaña, en todo tipo de tiendas de campaña, muchas de las cuales eran solo mantas. Me di cuenta de que las bandas dejaron a estos grupos en paz, eligiendo objetivos más fáciles y personas sin protección. Ellos también atacaban a las personas que estaban tratando de llegar a las ciudades de la luz. Muchas personas en estas ciudades de la luz tenían armas para defenderse y de esa manera las bandas los dejaron en paz, pero parecía como si las bandas no quisieran enfrentarse a ellos. Me di cuenta que estas ciudades de luz, que es lo que comencé a pensar de ellos, solo estarían así durante un tiempo y luego la gente se iría a otra parte. Sin embargo, no sé dónde ellos se fueron, pero parece que se juntaron en las montañas, en sitios altos. Como estaba buscando las ciudades de la luz, entonces vi venir misiles y golpear algunas ciudades y las nubes de hongos comenzaron a aparecer en todos los Estados Unidos. Algunos eran misiles que yo sabía que procedían de Rusia y otros no eran misiles, pero eran bombas que ya estaban en los Estados Unidos. Estaban escondidos en camiones y en coches que explotaron. Yo vi específicamente a Los Ángeles, Las Vegas y Nueva York ser alcanzadas con bombas. Nueva York fue alcanzado por un misil, pero creo que Los Ángeles fue alcanzado por un camión bomba o de hecho, varios, porque yo no vi ningún misil. También vi al norte de Salt Lake City una nube de hongo pequeña, pero no fue por misiles. En la oscuridad, también vi bolas de fuego pequeñas. No sé si esto ocurrió justo antes o durante las nubes de hongos, pero hay millones cayendo por todas partes. Estaban muy calientes, de diferentes tamaños, la mayoría del tamaño de pelotas de golf. A medida que caían del cielo dejaban un rastro de llamas y humo detrás de ellos. Todo lo que ellas tocaban empezaba a arder, personas, edificios, árboles, hierba, etc. Yo no le pregunté qué eran ni de dónde venían, porque en ese momento yo estaba harta de toda la escena, así que solo observé y no hice muchas preguntas. Casi justo encima de estas nubes de hongo vi a las tropas rusas invadir los Estados Unidos. Los vi en paracaídas en un montón de lugares, principalmente en la costa este. Los vi en paracaídas en Salt Lake City. También vi a las tropas chinas invadir la costa oeste, cerca de Los Ángeles. Las personas que todavía estaban vivos comenzaron a luchar con sus propias armas. No vi a ningún militar. Esta era la guerra nuclear que había visto antes y sabía que también ocurriría en todo el mundo como había visto antes. No vi mucho de esta guerra, pero me impresionó que no fue muy larga y los rusos y los chinos perdieron, pero no sé cómo exactamente. Ahora, el humo se volvió muy espeso, oscuro, pesado. Justo cuando las cosas parecían no ir a peor, sucedieron los terremotos. Esto ocurrió durante un invierno. Parecía que esto sucedió después del largo invierno y el caos había sido casi de un año completo. Los sismos parecían empezar en el oeste, alrededor de Idaho y Wyoming, y luego se extendió rápidamente por todas partes. Vi a un enorme terremoto golpear Utah y luego California. Había terremotos por todas partes de California, pero eran sobre todo devastadores en áreas de San Francisco y Los Ángeles. Estos terremotos provocaron volcanes por todas partes del oeste. Comenzaron lanzando una gran cantidad de cenizas y humo en el aire y el aire se volvió muy oscuro y sucio. El sol se oscureció aún más por el humo y la ceniza empezó a llover por todas partes. También vi grandes olas barriendo la costa oeste y luego me di cuenta que estaba ocurriendo en todas las ciudades costeras de todo el mundo. Los Ángeles fue casi barrida por completo. Las olas eran enormes. Vi una gran pared de agua, más alto que muchos edificios, tal vez tan alto como 20 pies, barriendo Salt Lake City. Pensé que era extraño porque estaba tan lejos del mar y pensé cómo podría una ola del mar viajar hasta Salt Lake City. Me impresionó que no vino desde el océano sino desde el suelo. Rápidamente vi abrirse grandes grietas en la tierra alrededor de Salt Lake City y el agua salió disparada de la tierra. Sentí que bajo la tierra, a mucha profundidad, había una enorme cantidad de agua en el suelo y los terremotos la obligaron a salir a la superficie. Cuando el agua barrió la ciudad, no había muchos edificios en pie, de hecho había una destrucción enorme con apenas unos edificios en pie. El agua fue desde Idaho hasta cerca de Cedar City. En las ciudades hubo una gran destrucción,
y la mayoría de los edificios habían sido destruidos y había un montón de escombros. Aunque los terremotos, las enfermedades, inundaciones, volcanes, maremotos mataron a mucha gente, la mayoría de las personas murieron a causa de las pandillas, y no por la terrible devastación. Mientras pensaba en un momento en que parecía que la tierra se había convertido en un enfermo por las cosas terribles que le estaban ocurriendo, finalmente reaccioné. Me impresionó que la tierra quería limpiarse del terrible caos y el mal que había envuelto a la gente. A causa de los volcanes en erupción por todas partes, ahora había ceniza mezclada con el humo pesado. Así que había oscuridad casi completa en todas partes. Las enfermedades se habían convertido en un mal, vi a la gente, literalmente, morir de pie. Hubo otra enfermedad que vi. Tenían estas manchas rojas en ellos y entonces rápidamente comenzaban a sangrar por todas partes. Entonces, literalmente se desintegraban o se fundían en masas irreconocibles de carne y hueso. Ni siquiera puedo empezar a describir lo que vi. Los muertos estaban por todas partes. Después de este terrible invierno, vi a los supervivientes acumular a los muertos en pilas enormes y quemarlos. El olor era absolutamente terrible. Yo pude olerlo solo un poco y el mismo olor te hacía enfermar. Esta incineración de cadáveres ocurrió durante el caos, pero no mucho porque la gente estaba principalmente preocupada por sobrevivir. Entonces vi 4 cosas más. Vi un gran terremoto en el centro de los Estados Unidos. Fue tremendo y parece que dividió a los Estados Unidos en medio de donde está el río Mississippi. La grieta en la tierra resultó ser enorme y aquella área totalmente se hundió. Parecía tragarse todo entonces, el agua fluyó desde el Golfo de México todo el camino hasta los Grandes Lagos, solo que ya no eran los Grandes Lagos, se convirtió en parte de un gran mar interior. Entonces vi una serie de terremotos enormes por todo el mundo. Pero no eran muchos terremotos separados, era un gran terremoto, gigantesco que sacudió a la tierra entera. A causa de este terremoto, las aguas cubrieron toda la tierra. Paredes enormes del agua a lo largo de todas las costas. No sé si el terremoto que dividió a los Estados Unidos en 2 partes fue provocado por este temblor mundial. Entonces vi un viento tremendo impactar sobre la tierra. Cuando el viento golpeó vi a la gente ir a las cuevas y a las grietas de las rocas para escapar de él. Era enorme y esto se llevó árboles y todo. Parecía ser más fuerte que cualquier huracán o tornado. Parecía que todo fue llevado. Comprendí, sin preguntar, que el gran terremoto en todo el mundo y el viento eran de alguna manera causado por un objeto grande, como un planeta o algo así, que había estado muy cerca de la Tierra y lo había alterado todo, y que el fin estaba próximo que sucediera. Luego me fui hacia el espacio viendo toda la Tierra desde la distancia. Entonces vi esta enorme bola de fuego, 2 o 3 veces más grande que Tierra. Era extremadamente brillante, de color rojo dorado en el color y luego se sumergió en la Tierra. Cuando lo vi, era tan diferente a todo lo demás, me pregunté qué era. Me impresionó que era la incineración de la tierra que se describe en las Escrituras. Comprendí que justo antes de que esto sucediera Jesús había aparecido en la tierra y la gente buena que yo había visto antes había dejado la tierra con él. Los únicos que quedaban eran algunos malos que habían sobrevivido a los estragos antes, pero no eran muchos. Algo importante que quiero comentarte es que la señora Sara mencionó Rusia y China. Para comenzar, en aquel entonces el país de Rusia no se llamaba Rusia y China no era una potencia como para poner en peligro a Estados Unidos. Ese es un dato que quería comentarte. Espero que te haya gustado el video. Yo soy tu amigo Ufomanía DJ Da Vinci y nos vemos a la próxima. Gracias por ver el video y no olvides comentar y compartir. 3, 2